Ha dicho que Uruguay debería tener 2 o 3 veces más presos y que acá se logran solucionar apenas el 5% de los delitos denunciados. También afirma que la nueva ley restringe las libertades anticipadas de los reincidentes, en realidad es menos dura de lo que pensaba y que crea nuevas libertades. Estamos con el fiscal Gustavo Subía. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo le va? Invitarme. Dijo que la ley es prácticamente una mentira. Bueno, la ley generó una cantidad de expectativas muy positivas, en lo que me es particular, porque hablaba de a los reincidentes limitarles las libertades. Cuando nos ponemos a ver un mayor estudio y a recibir opiniones de otras personas que trabajan en la misma área que yo, empiezo a observar y es razonable de que esta ley va a morir en julio de 2017, es decir, dentro de unos meses, cuando el nuevo código vea la luz. ¿Por qué? Porque hay una disposición que manifiesta que esta ley va a seguir vigente en lo que sea concordante con el nuevo código. Como en la limitación de las libertades para reincidentes, la libertad anticipada, la libertad condicional, dejemos la provisional, que es bastante más discutible todo el punto. Pero las básicas, que es el individuo que quiere salir a la mitad de la pena o el individuo que se le otorga libertad en el momento de la sentencia, como va a ser discordante con el nuevo código y el nuevo código entra a regir en julio, entonces la ley cae. Entonces armamos una expectativa que yo mismo también la tuve, de una ley que iba a ser realmente efectiva, porque estoy 100% de acuerdo que a los reincidentes se les limite la libertad, y la ley cae. Desde el Frente Amplio igual julio. Se ha dicho que la idea es mantener la esencia de esta propuesta e incluso revisar lo que es la aprobación del nuevo código o ajustar el texto para que no se restrinja esta posibilidad, o más bien sí se restrinjan las libertades como se planteó con la ley anterior. Y bueno, la pregunta que uno se haría es ¿para qué contratamos que queremos pintar la casa de verde si la casa la queremos pintar de amarillo? ¿Por qué entonces no ponemos un texto legal coherente? Porque se supone que somos grandes, formados, educados, y que cuando decimos la palabra amarillo es una cosa, y cuando decimos la ley está redactada... Cuando además se sabe que el código entra en vigencia en julio. Pero claro. Ha estado más conversado. 19.446. Alguien, y me imagino que habrá sido leída hasta el cansancio, porque las leyes de esta naturaleza deben ser leídas hasta el cansancio antes de ser aprobadas, alguien aceptó que él decía que estas normas son de aplicación inmediata a su promulgación y continuarán en vigencia en todo aquello que sea concordante. Si yo establezco esta disposición es porque deseo de lo que no sea concordante no se mantenga. ¿Por qué pusieron esa disposición? Lo hubieran eliminado esa disposición y entonces la teníamos clara. En materia jurídica, usted sabrá que para los abogados, entre los que yo me incluyo, donde deje un resquicio de 4 milímetros, claro, se le cuela un camión container con acoplado. Entonces, mi amigo, vamos a hacer normas claras, vamos a hacer normas concretas. La ley cae en julio. En un tema sensible, además. En un tema hipersensible. Estamos hablando, y me habrán oído hasta el cansancio, de que yo sigo sosteniendo que la delincuencia nos está comiendo el hígado y el resto de las vísceras. Por supuesto, me dicen apocalíptico, me insultan. He descubierto ahora, gracias a mi hijo que trabaja, o que por lo menos se maneja bien en esto de las comunicaciones cibernéticas, que yo no lo hago, entrevistas interesantísimas donde yo ausente soy vituperado, que me ha encantado. Lo que no saben es lo que me gusta que me vituperen, porque significa, y claro, cuando a uno lo vituperan significa que despierta emociones profundas que probablemente sean muy concomitantes a las mías. Hay mucha gente igual que se siente identificada también con parte del discurso de Subía, que quiere más mano dura. No, pero es que volvemos a lo mismo, ya me interrumpí la vez pasada, no es mano dura. A ver, pero vamos a aclarar. Pero ¿cómo lo ve? Es para usted le está mareando a la gente al decir que el discurso de Subía es mano dura. Mano dura sería cadena perpetua, empecemos por pena de muerte. Pena de muerte, cadena perpetua, aumento de las penas, baja de la edad de imputabilidad para los menores. No quiero eso. Lo único que quiero, a ver si me entiende, que si la papa dice 40 pesos el kilo, que se pueda vender a 40 pesos te lo el doy kilo, vuelta. nada más que eso. Hay mucha gente que pide mano dura que se siente identificada con el discurso. Pero ese es otro problema. Habrá gente que quiere la pena de muerte y que se siente identificada conmigo. Sí. Yo no quiero la pena de muerte. No, lo que pasa es que como no se cumplen las leyes, y usted pide que se cumplan las leyes, parece que usted estuviera pidiendo mano dura cuando lo que está pidiendo es que se cumplan las leyes. Pero acá,
como el del Parlamento, como somos grandes, adultos y responsables, vamos a manejarnos con los términos correctos. Yo no quiero mano dura. Claro. Es más, me decían el otro día, ¿usted quiere tolerancia cero? Digo, no, quiero tolerancia 10, tolerancia 20, tolerancia 30. Lo que pasa es que hoy hay tolerancia 95. Porque el 5% lo acaban de decir ustedes cuando hablaron de que solo el 5% de los delitos blancos ¿Eso fue siempre así? es esclarecido. ¿Cómo? ¿Fue siempre así en Uruguay? Y más o menos. Lo que pasa es que cuando usted tiene una pérdida de agua y es invierno, no hay tanto problema. Cuando usted tiene una pérdida de agua y es verano, es más complejo porque necesita más el agua. Hoy que tenemos el crecimiento exponencial delincuencial, no solamente en Uruguay, no solamente en América Latina, sino en el mundo, porque somos más y el bicho humano no es muy buenito, que digamos. Entonces, se está notando mucho más. Ahora, no Bien, somos si tantos falta... más, perdón, no somos tantos más en el mundo como para que haya aumentado así. De ¿Que 6 no somos tantos más en el mundo? Somos 1.000 millones más, pero de 6.000 millones bueno, pasamos a 7.000. No, tire más millones que todo el problema. En Uruguay somos los mismos 3 millones. En Uruguay no somos los mismos 3 millones. 400.000 más no explican triplicando No es delitos. así. Y lamento siempre tener que estar discrepando con cosas que parecen elementales. Seremos los mismos. Primero no hablemos de la migración, que también tiene influencia. Somos los mismos que nos manejamos en interacciones muchísimos más intensas. Eso es cierto. Antes, las personas no venían a Montevideo, no viajaban como viajaban, no salían como salían. Hoy las interacciones, y si no, ande en vehículo por Montevideo. Las interacciones crecieron en todo tipo y color. ¿Pero eso es lo único que explica el aumento del delito? No, hay muchas otras razones. Lo que explica el aumento del delito, a mi juicio, y a ver si logro que nuevamente sea vituperado con énfasis, pero que me inviten por lo menos, para así tengo el derecho de defenderme, claro. Lo que a mi juicio en este momento está implicando el aumento del delito es el concepto de impunidad. Delinquir es negocio. Si una cosa es negocio, no la frena con manifestaciones de deseo. Ojalá seamos todos buenos, ojalá exista mayor cultura para poder tener menos delitos. ¿Cuál es el país que ustedes tienen entendido? Y permítame a mí hacerles la pregunta. El país que ustedes tienen entendido que en América Latina tiene mejores organizaciones a nivel de educación. Países de los que tienen mejor organización en América Latina a nivel de educación. En América Latina. En América Latina. Costa Rica. Costa Rica puede ser uno, Cuba puede ser otro, y son países que tienen todos niveles de prisionización enormes. ¿Por qué? Porque si bien yo comparto en términos generales que la educación y el buen nivel de vida ayuda a determinada prevención de determinados delitos, no es automáticamente un antídoto para la delincuencia. El delincuente de guante blanco, el delincuente de guante gris, es enorme. Ustedes están relatando recién, antes que yo me sentara aquí, tipos de delitos que no son cometidos por personas en situación de calle. Era lo que estábamos hablando con los pensamientos anteriores. Quiere decir que el delito es enorme. Vemos a veces nada más que el delito de la calle. Está lleno de delitos. Entonces, no es con educación. A veces la educación es peor porque posibilita al delincuente hacer maniobras mucho más inteligentes. complejas. Así que ahora, no es con educación, es con no impunidad. Esclarecer, por lo que decía, el 95% de los delitos. Eso incrementa la población carcelaria. Bueno, ese es el otro viejo caballito de... Porque no tenemos camas en los hospitales, tenemos que decir de que la enfermedad no tiene importancia. Que no haya plazas en el CONCAR. Vamos a empezar por sincerarnos. Las situaciones carcelarias son dificilísimas. Yo las he calificado incluso a veces de infierno. Yo mismo he tomado cartas en el asunto, en algunos temas, para seguir la investigación, como hemos concurrido a fin de año con el doctor Míguez a hacer visitas en las instalaciones del CONCAR. Se estaban haciendo refacciones. Claro que ya tuvimos la semana pasada en el turno otro motín que destrozó las instalaciones. Es decir, que la cárcel es muy difícil. Pero no acepto bajo ningún concepto que se diga: porque las cárceles son pocas o no funcionan bien, entonces no debe de haber personas responsabilizadas con prisión. No lo acepto. No es que sea perfecta una solución o perfecta la otra. Todas las soluciones son malas, son difíciles, más en este tema. Pero no podemos seguir razonando sobre eso. El Estado tendría que poner dinero para la construcción de cárceles y para mejorar las condiciones de vida. Y eso es muy difícil, pero no podemos limitarnos por las consecuencias. Un 95% de impunidad. Ustedes no sé si habrán ido alguna vez a la ruleta, yo lo he hecho en alguna oportunidad, y uno sabe que en la ruleta tiene una capacidad de chances de un
49% a favor y un 51% en contra. Porque está el cero. Porque está el cero. Si usted tuviera un 95 de probabilidad de ganar en la ruleta, ¿no están todos ustedes en lugar de estar en el programa cada de mañana en la ruleta? Sí, cuando Pablo te preguntaba por qué aumentaba, si había aumentado ese número, le decías que no. Es que eso se mantenga en el tiempo lo que hace que cada vez más vean que hay un negocio ahí. Y claro, porque no es el mismo el Uruguay de 1950, ya lo he dicho hasta el cansancio, que el Uruguay del 2017. Y tampoco las soluciones son legislativas, mejorando las leyes. No, las soluciones legislativas vienen mal porque hay una confusión filosófica, ideológica y de gestión al momento de sancionar leyes. Esta ley, que a los reincidentes se pensaba que les iba a dar la necesaria contención para que no salieran y cumplieran toda la condena, porque no es el primario, es el que tiene varios antecedentes, que ha decidido hacer de su vida una vida de delito. La ley, lo que acabamos de decir, parecía una cosa, termina siendo otra. Y permítame 30 segundos. Y la ley crea dos libertades nuevas. Tras cartón que éramos pocos, decía mi abuela, parió la abuela. Es decir, ¿se acuerdan? Ustedes ya me han escuchado hasta el cansancio. Procesamiento sin prisión, libertad provisional, libertad condicional, libertad anticipada, reducción de pena por estudio, reducción de pena por condena, salidas transitorias, gracias y bla, bla. Creamos dos más y ahora afectan estas nuevas libertades que se crearon, que es la vigilada y la intensamente vigilada, afecta a personas que han cometido, por ejemplo, delitos de rapiña y delitos de extorsión. ¿Qué son los de rapiña sin arma? ¿Rapiña sin arma o tentativa de rapiña con arma? ¿O que use arma de juguete y tenemos una vieja discusión muy compleja porque la víctima ve un aparato que parece un arma y el paro cardíaco le puede venir perfectamente igual? Así que, subí al cambio de tema, se está analizando el proyecto de feminicidio como homicidio con agravante. Agravante de homicidio. Sí, no es tan distinto el tema. La solución es legislativa. Es justamente la solución legislativa. No. La solución, vuelvo a intensificar mi prédica. La solución es filosófica, ideológica y de gestión, ni siquiera legislativa. Es cambiar el chip que tenemos que dice así: los delincuentes son responsabilidad de la sociedad, todos somos culpables por lo... y bla, bla, bla. No, es cambiar el chip y ponernos serios. Que se cumplan las penas. A nivel que se cumplan las penas. Los delincuentes son responsables por lo que hacen, en definitiva. Los delincuentes son responsables por lo que hacen. Pero parecería de que no, porque todos tenemos alguna historia oscura en nuestra vida. Mi infancia no fue fácil. La infancia de algún triple homicida serial que hace años venimos hablando de él, yo creo que no debe de haber sido fácil. Y probablemente la infancia de los delincuentes de guante blanco quizás tampoco fue fácil, porque una cosa es en lo económico y otra cosa es en lo emocional. Así que infancias complicadas tenemos todos los bichitos de el tema del feminicidio subía. Femicidio, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que sea una figura que además tiene un valor simbólico muy importante. Quizás jurídicamente podamos discutir si es necesaria o no es necesaria la figura, pero simbólicamente sí. Ahora, encuentro un doble discurso mayúsculo en el tema. Y el doble discurso pasa por, de alguna forma, en determinada actividad delictiva, queremos intensificar la punición. ¿Y qué pasa con las otras actividades delictivas? Es decir, buscamos crear, muchas veces legislativamente, agravantes. En la letra grande queda precioso, pero en la letra chica siguen funcionando todos estos papelitos que traigo acá que dicen que por la letra grande tendrían que tener tantos años y por la letra chica no pasan a veces ni un solo día de reclusión. Entonces, sinceremos un poquito el discurso. Ahí está el drama. Podemos seguir creando figuras y figuras y figuras delictivas. No, nos creemos un viejo problema psicológico de los seres humanos, es que creen que por crear leyes automáticamente los delitos caen. No, es por crear leyes y cumplir las penas de esas leyes que los delitos disminuyen y disminuyen. El delito de copamiento, que fue muy criticada en su oportunidad el incremento tremendo que tuvo la pena para el delito de copamiento, surtió efecto, porque yo hablo con delincuentes y el delincuente te explica que se cuida de evitar muchas veces el copamiento porque sabe que si lo agarran va a ser terrible. Así que los delincuentes saben perfecto. Y los golpeadores y los abusadores no es que sepan a nivel intelectual, registran que al vecino que cometió una conducta de ese tipo, cumplió. Al otro amigo del bar que cumplió una conducta de ese tipo, cumplió. Y ahí integra, quiera o no quiera,
el mandato emocional de cuidate. Hoy, una cantidad de delitos menores que son los preámbulos del feminicidio, porque la cosa no empieza el primer día con un disparo hacia la mujer, la cosa empieza con la primera cachetada, el segundo empujón, la tercera hematoma, y luego en el tiempo el individuo va creciendo en impunidad. 95% de delitos blancos impunes, el individuo va creciendo en impunidad, sabe que pasa por el sistema, sabe que el sistema es benigno. Y que sale, ¿no? Que la mujer va a denunciar y que no pasó nada, y entonces... Ahí tendríamos con todo que ser prolijos. No toda denuncia de una mujer automáticamente tiene que traer aparejada una responsabilidad penal, porque hay que estudiar cada tema en detalle. Vamos a no ser facilongos de que toda denuncia ya no. Hay que estudiar. Por ejemplo, en este último turno, como digo una cosa, digo la otra, tuvimos 3 mujeres procesadas por delitos de violencia en sus relaciones interfamiliares. Quiere decir que la violencia ha llegado para quedarse. El tema es qué hacemos nosotros y qué respuesta le damos. Entonces, podemos seguir creando figuras penales, podemos seguir creando las figuras penales que queramos, pero si no las aplicamos a las sanciones efectivas, estamos nuevamente enfocados. Doctor, hablando de soluciones mágicas, usted que se ha metido tanto en el tema del fútbol, ahora se van a instalar las cámaras de reconocimiento facial para evitar los incidentes. ¿Cree que serán útiles? Es la solución mágica. Su pregunta ya es capciosa, porque para nada, doctor. Parte de la base de las soluciones mágicas y luego me hace la pregunta. Pero comparto con usted, a pesar de lo capcioso de su pregunta. A pesar de lo capcioso, pero... Es decir, a mi juicio, justamente, los medios técnicos son una pata, no digo que esté mal, pero son una pata más de un problema muy complejo. El eje del problema está en la sanción penal del infractor en el fútbol. Yo he tenido casos, y nadie me lo ha contravenido, de que las personas a las cuales les pedí el procesamiento eran responsables de los hechos. Quiere más cámaras que un partido de fútbol en el cual intervine hace 2 años o 3, donde estaban filmados todos los jugadores dándose trompadas. Los jugadores que ahora no pueden entrar a los estadios por ahí de fútbol fueron los procesados por el pedido de Subía. No sé. Subía pidió con prisión y los procesaron sin prisión. Pero a ver si nos entendemos. ¿Quiere más cámaras filmadas que un jugador que 400 cámaras y millones de habitantes lo observaban cuando lanzaba sus puñetazos? Pero era ese el objetivo. Pero no, déjeme terminar una frase, por lo menos. Una. A ver, cuando Subía, que soy yo, o casualidad, pidió el procesamiento con prisión, no fueron procesados con prisión. Y si hoy tuviera que pedir nuevamente el procesamiento, lo pediría nuevamente con prisión. Y no solamente no me hizo lugar, es un excelente magistrado, la doctora Riero, que en aquel momento intervino conmigo, sino que me criticaron de todos los poderes del Estado. Y sin embargo, si en la tribuna nos agarramos a las trompadas, él y yo, seguramente vayamos presos. Y no, seguramente no. En Uruguay, pero por favor, ahora, mi amigo. pero ahora, seguramente va a ser procesado sin prisión. Ese es el seguramente. Quizás, no tan seguramente, si tiene la mala suerte de que justo yo estoy de turno, capaz y tirás una garrafa de repente. Claro. Ahora, ¿era para eso que se había creado, que se legisló en violencia en el deporte? No le contesté la pregunta todavía. Para que si los jugadores se agarraran a las piñas, el Lolo Stoyanov, por ejemplo, hoy no pueda ir a ver un partido de fútbol. Porque se agarraron a las piñas en un partido. Terminar de contestar la pregunta. Las cámaras son útiles, pero en absoluto son la panacea para el tema de la violencia. Claro. Para el tema de la violencia, lo que funciona es conducta penal probada, sanción penal. Claro. Eso es lo que funciona. El resto es una ayudita. Ahora sí, perdóneme que usted me decía. Si la ley se enfocaba en eso, la ley de violencia en el deporte, que si había un episodio de violencia entre los jugadores en un partido, que no es lo mismo que estar en una tribuna, después terminaran con una sanción que, por ejemplo, ahora es el Lolo Stoyanov, que es el que me acuerdo. Puede ir a jugar, ahora pero no a ver. No puede ir a ver los partidos. Puede jugar, pero no lo puede ir a ver. Eso soluciona. Mire cómo me angustio de lo que usted me está diciendo. Me provoca, quizás tenga que ir al psicólogo esta tarde por la angustia que me provoca. Mi amigo. El delito cometido en la tribuna es exactamente al delito cometido dentro de la cancha, o yo diría peor por lo que la legislación colombiana, y estoy haciendo ahora un uso de mi memoria del derecho comparado, agrava determinadas conductas cuando son realizadas por referentes sociales. Y ojalá tuviéramos una legislación de ese tipo acá. No es lo mismo una apropiación indebida, una estafa cometida por un gerente
que una conducta hecha por la cajera de la institución. No es lo mismo la conducta dentro de la cancha, discrepará conmigo y tiene todo el Discrepo con derecho usted a porque hacerlo. creo que hay un tema de pulsaciones, de sensaciones, que el jugador no está... Pero ¿Jugaron al fútbol? me permite algo. ¿Usted se cree que en los juzgados, cuando estoy interrogando a una persona que ha cometido delitos de todo tipo y color y se me ríe en la cara, ¿usted no se cree que mis pulsaciones se incrementan? Sí, pero usted espere, déjeme terminar. Eso justifica de que yo ingrese en conductas violentas, punto. Pero no está en el mismo lugar que un futbolista de 20 y pocos años, que no tiene los estudios, la formación que usted tiene, que no tiene el lugar que... Eso no es un atenuante, Juan Miguel. Volvemos al pobrecito, volvemos ¿cómo que no? a que pobrecito tiene 20 años, pobrecito no tiene estudio, pobrecito quizás... Por gente como él tenemos el 95%. Por gente como él tenemos... Estoy completamente de acuerdo con usted. Ojalá pueda venir al juzgado a acompañarme una mañana de estas y va a ver después de estar... de la violencia en el deporte, porque no es eso, no es ese el problema. Porque tendría que haber no es estado que los jugadores se agarran las piñas, se agarran los jugadores a las piñas a Una todo el pregunta mundo para cerrar. y no Pero si pasa ustedes lo que quieren, pasó yo en me Uruguay. voy y siguen ustedes discutiendo. Siguen, Jaime. Usted es la ley acá. A ver, Pablo quiere preguntar algo. Si el clásico de noche, usted si le gustara Nacional Peñarol, ¿iría? Al fútbol yo fui una vez en mi vida. Una vez en mi vida, tenía 16 años, era inimputable todavía. Si hoy usted me dice un clásico Nacional Peñarol de noche, no paso ni a 4 cuadras del lugar donde se juegue. Así que, pero por favor, sigan discutiendo, no los quiero interrumpir. No, pero usted es la ley acá, doctor. No soy la ley, soy apenas un individuo que dice ciertas cosas que otros no quieren decir o que los dobles discursos, de los cuales ya estoy muy cansado, permanentemente nos invaden. Nuestro problema no es solamente la delincuencia. Nuestro problema es la hipocresía y el doble discurso al momento de enfrentarnos al problema. Y lamentablemente eso es mucho más difícil de combatir que la propia delincuencia. Si nos pusiéramos las pilas, si fuéramos como los sistemas acusatorios que son serios y tuviéramos procesamientos con medidas efectivas de sanción, no es que la delincuencia desaparezca. A ver, no desaparece el delincuente. Lo que desaparece es esta sensación de orfandad que tienen las víctimas, que sienten que los individuos cometen delito y dale que va, salí nomás, andate para tu casa. Aunque no existieran mejores números, si existieran mejores concepciones de justicia y de respuesta ética a las víctimas cuando hay delitos, ahí estaríamos por lo menos mucho mejor. Gustavo Subía, muchísimas gracias. Muchas gracias Gracias a ustedes. Hasta luego. Momento de ver cómo...